Muy bien, entonces estamos viendo este discipulado doctrinal, vamos en la clase número 23, y la pregunta base de esta mañana es la siguiente: ¿qué relación existe entre el cristiano y la política? Como os comentaba, estamos viviendo en nuestro país una época muy extraña, ¿cierto? Estamos en pleno proceso de esta pandemia, pero antes de eso estábamos viviendo una época bastante turbulenta, sociopolíticamente hablando, en nuestro país. De manera que para uno como cristiano siempre es bueno tener una cosmovisión bíblica, y es lo que hemos estado hablando también durante la semana. Eh, Sin embargo, ahora, en este instante, justamente el discipulado doctrinal nos corresponde, esta clase 23, hablar sobre las autoridades civiles y cuál debe ser nuestra relación para con ellos, nuestra percepción de las autoridades civiles, no en función, y escúcheme bien, no en función a lo que nosotros pensamos, no en función a una ideología política que cada uno de nosotros podría tener de manera previa. Es importante que seamos objetivos en cuanto a esto y que echemos a un lado toda la formación que traigamos, que renovemos nuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en los Romanos, ¿cierto? En el capítulo 12, que podamos renovar nuestra mente para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, con respecto a toda temática, y principalmente en esta oportunidad, con respecto a la relación que existe entre nosotros los creyentes y también la política, cómo debemos desenvolvernos, cuál debe ser nuestra percepción, de qué forma nosotros debemos ver todo esto y opinar. Y como les decía, una de las cosas más difíciles para cada uno de nosotros es desechar los paradigmas que traemos en función a nuestra formación y también en función a la influencia que recibimos de parte de nuestra familia. Sabemos que en lo que respecta a la política siempre se ha estado polarizado, pero que siempre existe esta polarización, izquierda, derecha, pero que desde la perspectiva bíblica nosotros no debemos ser ni de uno ni de otro, sino bíblicos, y nuestras respuestas ante estas interrogantes deben ser basadas en las escrituras y no en función a la formación que cada uno de nosotros tenga, en función a la manera de pensar que traemos y que quizás heredamos de nuestra familia o que bien y fuimos adquiriendo durante el transcurso de nuestras vidas. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy, un tema interesante, un tema álgido, de mucha discusión, pero por sobre todo tenemos que ser humildes ante la palabra de Dios, ser como los ciudadanos, los cristianos de la ciudad de Berea, quienes escudriñaban las escrituras para ver si lo que se enseñaba era de acuerdo a ella o no. En nuestro caso, obviamente, tenemos que corroborar toda enseñanza en función a las escrituras, y también todo pensamiento debemos sujetarlo a la escritura. Como dice en Filipenses 4:8, debemos pensar en lo que la Biblia nos enseña, en todo lo amable, agradable, justo, puro, sin mancha, sin temor alguno. Si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. Y eso está incluido en la palabra de Dios. Por tanto, debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, según Pablo nos lo enseña ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Entonces, amados míos, es necesario que veamos este tema con altura de miras y, obviamente, como les decía, basándonos en las escrituras. Ya lo saben, tenemos la opción de hacer consultas. Eso está en la parte del chat. Ustedes pueden escribir sus preguntas y en medida que vayamos desarrollando la temática, si es que estas no han sido resueltas de manera clara, usted puede hacer la pregunta y la resolvemos en virtud de lo posible. Bueno, la primera pregunta que vamos a estar revisando, la primera pregunta que vamos a analizar es la siguiente. Gracias. ¿Quién ha instituido a las autoridades civiles? ¿Ya? ¿Quién ha instituido a las autoridades civiles? Y la respuesta, amados míos, y note bien esto, es Dios. Dios es supremo Señor y Rey del mundo. Él es quien pone en autoridad para gobernar a los pueblos. Eso es muy importante. Es Dios quien pone a los gobernantes, amados. Es Dios. Es Dios. Evidentemente, en nuestro tiempo existe esta forma de administración del gobierno, del Estado, que se llama democracia, en la cual los ciudadanos son quienes
eligen a sus gobernantes. Pero la verdad es que detrás del telón, detrás de lo visible, está el poder de Dios, la soberanía de Dios. Amado, Dios es Rey del mundo. El Señor Jesucristo ascendió a la diestra del Padre y a Él está sujeto todo poder y autoridad, según lo que nos muestra el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. Por tanto, todo está sujeto a la soberanía de Dios. Es Dios quien elige a los gobernantes. Ahora, bien, hay quienes piensan que eso era antes, cuando habían monarquías, y que Dios ahí elegía, pero que ahora, en esta nueva administración del mundo, la verdad es que las personas eligen y que Dios no tiene nada que ver con la elección de los gobernantes. Pero déjenme decirle que si usted piensa así está equivocado, porque las escrituras hablan de que Dios es soberano por sobre todo. Nada se le escapa a su soberanía, de manera que la elección de los gobernantes, incluso hoy, es de esa manera. Imagínense si la elección el nombramiento de autoridades antiguamente era de parte de Dios o provenía de Dios, y si nosotros analizamos un poquito la historia de la antigüedad, notamos que rápidamente que muchas de las personas que llegaron al poder mediante intrigas, mediante crímenes, mediante traiciones. Así eran las monarquías. Se traicionaba lo uno a lo otro, se rebelaba lo uno a lo otro, y así es que llegaban a ser gobernantes. Mataban a muchas personas y así se posicionaban por sobre los demás. Y la escritura dice que en ese tiempo, imagínense, Dios constituía a los gobernadores, a las autoridades. Si lo hacía en ese tiempo, dado que las personas se manejaban de esa forma para llegar al poder, ¿cuánto más no lo hace ahora de esa forma? Así que ya sea ayer u hoy, Dios es quien determina quién es autoridad en un país determinado. Es Dios, el supremo Señor, el Rey del mundo, quien establece a quién va a estar por autoridad en todo el mundo. Por tanto, debemos ser nosotros bíblicos en nuestros razonamientos, en nuestras respuestas. Ahora bien, algo importante notar, antes de dar todo el fundamento bíblico, porque nada saco con decir esto si no estoy dando un fundamento bíblico, antes de avanzar con esto, es que usted puede quizá verse afectado con esta realidad. Oye, es Dios quien pone a los gobernadores, entonces, ¿por qué son tan malos? ¿Por qué son tan ineficientes? ¿Por qué no dan la información como corresponde? ¿Por qué hacen lo que quieren y solamente ven sus propios beneficios si Dios es quien los ha escogido? Y la verdad es que la realidad suprema es que Dios es quien los pone. Sin embargo, estas personas no se las van a llevar peladas cuando están efectuando o utilizando su cargo de mala manera. Entonces eso es importante. Dios los instituye. Y como Dios es quien instituye las autoridades, de la misma forma ellos deben dar cuenta a Dios por lo que hicieron mientras estuvieron en ese rol de autoridad. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. El Dios supremo, el Rey del mundo, es quien escoge a los gobernantes. Sin embargo, los gobernantes van a tener que dar cuentas a Dios por su trabajo. Y con esto, hermanos míos, note bien algo. No solo estoy refiriéndome a el poder ejecutivo, ¿cierto? Al presidente o al poder legislativo, que son los diputados. Toda autoridad es dada por Dios. Toda autoridad es dada por Dios. De manera que tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que entendemos que en democracia el poder del Estado se dividió en esos tres bloques, pero antiguamente el soberano, el rey, era el monarca, era quien tenía toda esa potestad en su persona. Sin embargo, hoy en tiempos de democracia, ese poder se ha dividido en tres: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y cuando estoy hablando de la autoridad, me estoy refiriendo a esos tres poderes del Estado. No solamente los presidentes y los ministros y los subsecretarios y todo lo que corresponde a la administración ejecutiva de un país va a dar cuenta delante de Dios, sino también los diputados y senadores de una nación, y además también los jueces de las naciones también tendrán que dar cuentas delante de Dios por su trabajo. Si lo hicieron conforme a la justicia, que va de acuerdo a la ley moral de Dios,
o si lo hicieron conforme a lo que ellos estimaron conveniente, haciendo caso omiso a la ley de Dios. Entonces, eso es importante. Toda autoridad ha sido dada por Dios, pero todas estas personas que se encuentran ejerciendo un cargo de autoridad deben dar cuentas al Señor, a nuestro Dios, en el día que todas las almas, grandes y pequeños, importantes y no importantes, ricos y pobres, se presenten en aquel trono. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2, dice lo siguiente, el apóstol Pablo, y el otro día ya comentamos esto, de alguna forma, dijimos el contexto en el cual se da este pasaje. Este pasaje se da en un contexto bastante interesante, es cuando Nerón, aquel emperador que, según la historia lo indica, acusó a los cristianos de quemar la ciudad de Roma, cuando en realidad había sido él, y culpó a los cristianos de aquella aberración, estaba gobernando. Por tanto, cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, lo dice bajo el reinado del emperador tirano Nerón. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, sobre sí mismos. Entonces se da cuenta cómo está hablando aquí de que, vamos a hablar más adelante de esto específicamente, lo importante de aquí es notar lo que aparece ahí donde dice, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Es decir, la autoridad proviene de Dios y todos aquellos que se encuentran en autoridad el día de hoy, por Dios están ahí. Si Dios quisiera, Dios los remueve porque en Él reside, en Dios reside toda autoridad. Entonces, Él es capaz de poner a alguien o de sacar a alguien, conforme a lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces, la primera pregunta, ¿quién pone a las autoridades? Es Dios. Dios pone las autoridades. Note bien acá en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 14. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana. A toda institución humana. Note, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, aquí habla del sometimiento, que vamos a hablar más adelante, pero dice por causa del Señor. ¿Por qué el apóstol Pedro dice por causa del Señor? La respuesta es sencilla, porque ha sido el Señor quien ha determinado poner en autoridad a una persona en medio de otra. Entonces, es Dios, hermanos míos, quien pone la autoridad. En Daniel capítulo 2, versículo 21, note lo que dice acá la palabra de Dios. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Es Dios quien quita reyes y pone reyes. Todas las autoridades son puestas o sacadas por Dios. Juan, capítulo 19, versículo 11. Juan 19, 11. En este momento, cuando Pilato estaba enjuiciando a nuestro Señor Jesucristo, él le dice, ¿por qué no me responden? ¿No ves que en mí está el poder para condenarte o para librarte? Entonces, viene esto que aparece descrito en Juan capítulo 19, versículo 11. Entonces dijo Jesús les dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Aquí la idea, el foco de la verdad que está diciendo el Señor, es que el poder que Pilato tenía sobre él le había sido dado por Dios mismo. Si usted conoce un poco de historia, sabría que Pilato fue un gobernador sumamente malo y tirano. Cuando uno ve el episodio de la cruz, ¿cierto? O del preámbulo a la cruz, del juicio civil que el Señor Jesucristo sufrió en ese momento, uno tiende a pensar que Pilato era bondadoso, porque en todo sentido se ve que Pilato no tenía ningún deseo de condenar a Jesús a la crucifixión. Pero cuando conocemos un poco de historia,
vemos que Pilato era un hombre sumamente macabro. Pocos años antes de esto, había mandado a crucificar a muchas personas, muchas personas. También había mandado a condenar a otros que estaban armándose sediciosamente de lo que se conocía como la tribu de los celotes o de los cananistas. Entonces, Pilato era un hombre muy malo, a él no le temblaba la mano para ejercer y hacer uso de la violencia como parte de sus facultades. Sin embargo, el Señor Jesucristo está diciendo que este malo de Pilato tenía autoridad sobre Jesús, sobre él. ¿Por qué? Porque se le había dado desde lo alto. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, hoy nuestra visión, hoy y siempre, nuestra visión con respecto a las autoridades debe ser la siguiente. Dios ha permitido que quien nos está gobernando, quien está en la Cámara de Diputados y quien está realizando los juicios han sido encomendados por Dios. Si son malos, que lo son, tristemente, ya eso no es algo que nos competa a nosotros. Dios los escogió y nosotros debemos reconocer que Dios los tiene ahí en su soberana voluntad. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos, como dice la Escritura, y vamos a ver más adelante, debemos tener una actitud de reconocimiento de esa autoridad que les ha sido dada por Dios. Eso es lo primero, ¿ya? Quien se rebela contra quien Dios ha puesto, contra Dios se está rebelando, según lo que vimos en Romanos. Entonces, queridos míos, es necesario que tengamos, les insisto, una percepción bíblica con respecto a este. Sea el gobernante que tengamos ahora o la que tuvimos antes o anteriores atrás, debemos entender que todo ha sido por Dios, ¿cierto? Permitido. De manera que debemos respetar eso, porque respetamos a Dios, no porque respetamos a los malos gobernantes que quizás hemos tenido, sino porque respetamos a Dios, quien fue el que les concedió esa autoridad. Ellos están sirviendo a Dios. Ahora, que lo sirvan mal, hay de ellos, porque van a tener que pagar y rendir cuentas por ello. Por eso es importante comprender este pasaje como corresponde, Mateo capítulo 22, versículo 21, donde aparece esta mítica frase. Ellos le dijeron de César, cuando el Señor Jesús preguntó de quién era la inscripción de la moneda, ¿cierto? Del denario. Entonces él les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando entendemos esto, el contexto era que se le estaba pidiendo los tributos, ¿cierto? Les preguntaron en realidad al Señor Jesús qué pensaba con respecto al tributar a César, al gobernador. Entonces, obviamente ellos tenían el deseo de poner al Señor Jesucristo contra el Imperio Romano. Y de esa forma iba a ser mucho más fácil eliminar a Jesús. Porque a la hora que él decía que solamente había que adorar a Dios y que no había que servir al César, lo iban a acusar y todo iba a desarrollarse o todo iba a desencadenar mucho más rápido. Sin embargo, cuando le preguntaron eso, note la respuesta del Señor. Entonces él le dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios ha determinado quién gobierna, por tanto, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y saben que cuando el Señor Jesucristo está hablando de esto, él lo que está diciendo no es limitar, por así decirlo, el gobierno de Dios y separarlo del gobierno del hombre, sino que también, de alguna forma más o menos indirecta, está diciendo que hay que respetar al César, porque Dios lo puso ahí, pero por otro lado también hay que darle al César lo que a él le corresponde por ordenanza divina. Dios nos ha ordenado tener una visión con respecto a las autoridades, y a eso también es lo que el Señor Jesús está llamando aquí. Por otro lado, también el Señor está limitando el poder que el César o que la autoridad civil tiene por sobre la iglesia, que la iglesia bajo ningún parámetro se sujeta a la ley del Estado cuando esta, y esto nótese bien, cuando esta es contraria a la ley moral de Dios. Entonces,
darle al César lo que es del César implica que si este debe, si la autoridad civil, si el presidente de la República, si las personas que están en autoridad por sobre nosotros merecen un respeto, nosotros debemos dar respeto, nos guste o no nos guste. Es nuestra obligación, es lo que Dios nos ha ordenado. Ahora, depende de nosotros, evidentemente, ser obedientes o no a esto que Dios nos ha ordenado. Nos guste o no, tenemos que obedecer lo que Dios nos dijo. Den a César lo que es de César. ¿Puede ser injusto? Sí, puede ser injusto. Pero nosotros estamos bajo otro gobierno, no el gobierno de este mundo. Por tanto, debemos sujetarnos en este mundo, pero sabiendo que somos extranjeros y peregrinos acá y que nuestra ciudadanía eterna, espiritual, está en los cielos y finalmente en un cielo nuevo y una tierra nueva donde moraremos y nosotros seremos los reyes y sacerdotes en esa nueva creación. Por tanto, aquí, mientras estamos en este mundo, en esta era actual, antes de que venga la era venidera, debemos darle al César lo que es del César. El Salmo 82.1 nos dice una verdad también importante con respecto al segundo punto de la primera pregunta. Ya determinamos que Dios es quien levanta a los jueces, pero también Él va a juzgar a los jueces. Dios ocupa su lugar en su congregación, en Salmo 82.1. Dice, Él juzga en medio de los jueces. O sea, Dios va a juzgar a los que están en autoridad. Y eso es una realidad que nadie puede negar. Lo dijimos, Dios va a demandar a quienes están en autoridad conforme al alto cargo que Dios les ha encomendado. Lucas 12:48 nos muestra un principio importante, pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado, poco. Y aquí viene la clave. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Si a una persona que está en un cargo público, en un cargo de autoridad, se le ha dado mucho, se le va a exigir mucho también. De manera que ninguno de estos gobernantes que hemos tenido, que han actuado mal, no conforme a la ley de Dios, van a recibir su justa retribución, no se van a llevar las manos vacías por haber hecho de acuerdo, no de acuerdo más bien a lo que Dios ha ordenado. Por tanto, nuestra esperanza no está en eso. Nosotros no somos quienes para hablar mal de los gobernantes en el sentido, digamos, podemos tener nuestra opinión, pero nosotros no podemos de ninguna forma hacer juicios definitivos con respecto a una persona. Nuestra labor obviamente es tener una opinión, obvio, debemos tener una opinión con respecto a las funciones que tiene que ejercer una persona de acuerdo al cargo que tiene. Y uno puede tener una opinión de eso. Sin embargo, uno no puede rebelarse. Por ejemplo, una de las cosas que uno ha visto en este tiempo que ya, gracias a Dios, pasó, fue como el que renuncie el presidente y cosas por el estilo. Yo honestamente pienso, en función de lo que la Escritura dice, que nosotros debemos respetar a las autoridades. Y si se ha establecido en nuestro país que un presidente gobierne durante 4 años, nosotros no somos quienes para exigirle eso a aquel que Dios ha puesto por 4 años en ese lugar. Ahora, si eventualmente Dios, porque si Dios quiere, es súper fácil. Dios le quita la vida a este hombre y listo. Él es quien pone rey y quien quita rey. Pero nosotros como creyentes, de ninguna forma, nos guste o no nos guste, haga bien las cosas o más mal que bien, no tenemos ningún derecho a exigir algo que Dios ha establecido. Dios estableció que esta persona esté en ese lugar y cuando Dios quiera la va a sacar. No porque nosotros lo exijamos, de hecho no deberíamos hacerlo. Entonces eso es importante. Y ahora, por muy mal que lo haga, está bien. A la próxima seamos como ciudadanos sensatos y votemos quizá por una opción mejor. Pero lo importante es que sepamos que este personaje o estos personajes no se las van a llevar libres, sino que van a tener que dar cuenta delante de Dios porque se les confió mucho y más se les va a exigir. Muy bien, entonces teniendo eso como principio, que las autoridades fueron puestas por Dios, ¿ya?
Teniendo eso, las autoridades fueron puestas por Dios. Entonces, sabiendo eso, teniendo ese precedente, podemos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de las autoridades civiles? ¿Ya? Y es conforme a lo que ellos van a tener que dar cuenta delante de Dios. O sea, ellos van a tener que dar cuenta delante de Dios de estas cosas. ¿Cuáles fueron su función y si le hicieron o no le hicieron? La respuesta es defender y animar a los que hacen lo bueno. O sea, promover y también defender a los que obran bien. Ahora es importante esto. ¿Qué es lo bueno? Y lo bueno siempre debe estar sujeto al estándar moral de Dios, a la ley moral de Dios, y no a lo que tú o yo consideremos que es bueno de acuerdo a nuestros propios razonamientos. De ninguna forma. Lo que es bueno es aquello que deriva de la voluntad de Dios, aquello que tiene que ver con la ley moral de Dios. ¿Entendido? Entonces eso es relevante. La responsabilidad de las autoridades civiles es defender y animar a los que hacen lo bueno. O sea, tienen que promover a los que hacen bien. No pueden castigar a los que hacen bien. Por eso cuando un Estado como el de China, como el gobierno chino, castiga a los creyentes, ellos van a tener que dar cuentas, pero de una manera tremenda en aquel día delante de Dios. La verdad es que cuando vemos gobiernos totalmente anticristianos que persiguen a los creyentes, estos van a tener que dar cuentas y van a estar en una fosa bastante profunda en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué? Porque no están cumpliendo con defender y animar a los que hacen lo bueno. ¿Quiénes hacen lo bueno? Quienes están de acuerdo a la voluntad de Dios. Quienes pueden hacer lo que Dios demanda, que son aquellos que han sido salvados. Por tanto, en ese sentido, las autoridades debiesen ayudarnos a nosotros como creyentes o los que estamos haciendo lo que corresponde a su voluntad y potenciar lo que hacemos. Aparte de eso, además de animar y defender a los que hacen lo bueno, también hay otra responsabilidad: castigar a los malhechores. O sea, el gobierno civil, y recordemos que, o la autoridad civil, cuando hablamos de eso, recuerden que yo les dije que estábamos refiriéndonos a todos los poderes del Estado, a todos los poderes del Estado, o sea, poder ejecutivo, legislativo y judicial. En nuestro caso, en nuestro contexto, entendemos nosotros que es el poder judicial el que tiene el poder de ejecutar, digamos, sentencias. Y en ese sentido, Dios le dio el poder de la espada. También a la autoridad civil en la rama, digamos, ejecutiva, Dios le dio la potestad de ejercer la fuerza. Y eso es dado por Dios, hermanos míos. No es una cosa que esté mal y que el hombre se ha aprovechado. No, Dios lo instituyó. Dios le ha dado el poder de la espada a los gobernantes. Y cuando hablamos de eso, de la espada, no solamente estamos hablando de la fuerza, de lo que se conoce, por ejemplo, como las fuerzas de orden o las fuerzas armadas, sino que estamos hablando de la espada, que en ese tiempo era una alusión directa a la pena capital, a la pena capital. En ese tiempo a los ciudadanos romanos se les cortaba la cabeza con una espada cuando cometían algo que no correspondía. Por tanto, lo que Dios le ha dado a la autoridad civil el poder de la espada, de ejecutar justicia e incluso quitar la vida a alguien que ha cometido un acto que amerita evidentemente que se le quite la vida. Es aquí donde entramos en un conflicto también que existe dentro de la iglesia cristiana con respecto a la pena de muerte. Si debería existir la pena de muerte en un país. Y si somos honestos en función a lo que las escrituras nos dicen, la verdad es que si Dios ha dado la justicia a los hombres para que obren conforme a justicia, si un gobierno no está cumpliendo con quitar la vida a aquel que sí amerita que se la quiten, la verdad es que no está dando el ancho en función a los deberes que Dios les ha dado. Por tanto, la pena de muerte es válida
en lo que respecta a Dios, porque la pena de muerte no es venganza, es justicia. Es justicia. Y Dios ha comisionado a las autoridades civiles para que impartan justicia. Entonces, en ese sentido, es que no hay puede haber un mal uso de ese poder de la fuerza. Sin embargo, los gobiernos civiles, las autoridades civiles, tienen las facultades dadas por Dios para emplear la fuerza e inclusive dar muerte si así lo amerita. Y en eso nosotros no tenemos que tener mucho cuidado, ser temerosos de Dios, no de los hombres, insisto, porque puede que la persona que tenga el poder sea una persona que está obrando mal. Lo que nosotros debemos respetar es lo que Dios ha instruido, lo que Dios ha instituido. Y Dios instituyó las autoridades. Y si dentro de la ordenanza de un país está, por ejemplo, el hecho de que no se puede andar con esto, y usted anda con eso, evidentemente está infringiendo la ley y tiene que recibir la retribución por la desobediencia. Y son cosas que vamos a estar viendo ahora. Lo que me quiero enfocar antes de seguir comentando los pasajes que vienen es esto. Hermanos míos, Dios puso a las autoridades van a tener que darle cuenta a Él. Dios puso a las autoridades con un propósito, defender y animar a los que hacen lo bueno, pero también castigar a los que hacen lo malo. Castigar, justicia. Hoy vemos cómo algunas personas en las cárceles están exigiendo en función a esta pandemia, que se tomen los resguardos, distanciamiento y cosas por el estilo. Evidentemente, en esas personas está la imagen de Dios, por tanto uno debe ser misericordioso. Pero seamos honestos, son personas que, muchas de ellas, no todo, porque no podemos generalizar, pero muchas de ellas no deberían estar ahí, porque la justicia, conforme a lo que cometieron, debió haber actuado de otra forma. Entonces, la autoridad civil está para ejercer justicia, y cuando no ejerce la justicia, no está cumpliendo con lo que Dios ha estipulado. Entonces, si la autoridad civil dice algo, nosotros como cristianos, no importa los demás, no importa que los demás estén con esta onda de la anarquía, y todas estas cosas, sino que nosotros como cristianos debemos sujetarnos a ellos. Y entiéndase bien, no por ellos, sino por Dios quien les dio la autoridad, porque el que no se sujeta a ellos, no se sujeta a aquel que le dio la autoridad a estas personas. Por tanto, si usted le llega un lumazo por hacer lo malo, se lo merece. Si usted le llega un lumazo por hacer lo bueno, está muy mal, está muy mal. Ahora, esa autoridad tendrá que dar cuenta a Dios por ello. Pero si usted está incurriendo en un acto que no corresponde a la voluntad de Dios, evidentemente va a tener que recibir la justicia que Dios le ha encomendado a las autoridades civiles. Proverbios, capítulo 21, versículo 15, nos muestra esto. El cumplimiento de la justicia es gozo para el justo, pero terror para los que obran con iniquidad. Hermanos, nosotros debiésemos gozarnos cuando aquellos que tienen la autoridad para ejercer justicia lo están haciendo, porque el cumplimiento de la justicia es gozo para el justo. Pero nuestro corrompido corazón, nuestro, entre comillas, bondadoso, porque a veces vemos al malo como bueno y defendemos al que obra mal. Obviamente tenemos que tener misericordia por su alma, debemos predicarle el evangelio, evidentemente, pero las consecuencias de los actos que las personas han cumplido no pueden ser pasados por alto, porque ni siquiera Dios pasa por alto eso en nuestras vidas. Entonces, una cosa es que podamos recibir el perdón de Dios, pero otra cosa muy distinta es que nos eximamos de las repercusiones de nuestros actos. Y si una persona cometió un acto que no corresponde a la voluntad de Dios, y ese acto que no corresponde a la voluntad de Dios, es penado con pena máxima, aunque esta persona se haya arrepentido, debe recibir esa condena.
Y lo vemos dentro de la historia de nuestro país. Hay un caso muy memorable. Yo me acuerdo de cuando pequeño vi muchas veces la película El Chacal de Nahuel Toro. No sé si usted se recuerda de aquella película. Y en esa película se muestra cómo este hombre, no recuerdo su nombre, cometió un acto muy malo. Él violó y mató a unas pequeñas, a unas niñas creo, y se le condenó a muerte. Este era un hombre analfabeto, un hombre de campo, y se le condenó a muerte. Y ustedes saben que el proceso entre que se condena a muerte hasta que se cumple la sentencia es bastante tiempo. Y eso fue lo que sucedió. Este hombre fue confinado a la cárcel y estando en la cárcel conoció a Cristo. El Chacal de Nahuel Toro conoció a Cristo, aprendió a escribir, aprendió a leer y conoció a Cristo y se arrepintió de sus pecados. Sin embargo, llegó el momento de recibir la pena y tuvo que morir. Ahora, Dios lo perdonó, sí, si él se arrepintió genuinamente y creyó en el Señor Jesucristo, él está en este momento en la presencia del Señor, pero tuvo que asumir lo que correspondía a la justicia en este mundo. Entonces, debemos ser nosotros bíblicos en nuestra manera de pensar. Tener misericordia, por cierto que sí, pero no podemos nosotros ponernos del lado del malhechor, porque aquellos que son justos se gozan en la justicia y no en el mal hacer. Nosotros no podemos gozarnos cuando vemos que vándalos están rompiendo la ciudad, no podemos hacerlo porque eso es injusto, es un mal hacer, están obrando como malhechores. ¿Cómo nosotros nos vamos a gozar con eso? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Y lo mismo pasa cuando vemos que autoridades están robando literalmente o traspasando fondos y están cometiendo actos delictivos. Lo mismo debería ser para nosotros. Debemos pensar que si esas personas reciben su justa retribución, que la reciban. O sea, ni para un lado ni para el otro. Nosotros no podemos obrar en función a lo que yo les comentaba, a nuestras concepciones pecaminosas, sino en función a lo que la Escritura dice, la justicia. Y si un presidente de la República, como es el caso, por ejemplo, de Perú, donde todos los expresidentes, por lo menos de los últimos 20 años, están presos, o los que fueron condenados, enjuiciados, en función a su mal proceder. Y todos ellos están en la cárcel y se lo merecen porque hicieron mal, obraron mal. Y si un presidente de la República de nuestro país merece eso, lo merece. Ahora, la justicia es quien va a determinar si eso es así, no nosotros. Entonces, eso es lo importante. Debemos todo nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, sujetarnos a la palabra de Dios. ¿Ok? El justo se goza con la justicia. O sea, si a un malhechor le dan un castigo en función a ese mal que hizo, nosotros deberíamos gozarnos con ello. Gozarnos con ello. No de maldad, sino gozarnos de que la justicia se está realizando. Porque Dios es justo y cuando la justicia se realiza en nuestro mundo, Dios es glorificado a través de la justicia que el hombre, hecho imagen de Dios, está realizando. Proverbios 16:14, el furor del rey es como un mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. O sea, aquí está hablando de la ira del rey, ¿ya? Aquí está mencionando que tiene este poder para dar muerte, como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará, es decir, un hombre sabio nunca debería estar inmerso en un problema de este tipo. Y también nosotros con la sabiduría podríamos también ayudar, y un tema que vamos a estar analizando más adelante, ayudar de cierta forma a que los estamentos encargados de ejercer justicia lo hagan de una manera más de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, note esto, lo que yo le decía, Romanos 13:4, pues es para ti un ministro de Dios para bien, está hablando de las autoridades. Pero si hacen lo malo, teme. ¿Se da cuenta? Si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Hermanos, Dios les dio al gobierno civil la potestad de castigar a una persona, de enviarlo a la cárcel, de procesarlo e incluso darle muerte si cometió un acto que amerita la muerte. Eso es lo que dice acá. Si hacen lo malo, teme. ¿Por qué? Porque las autoridades civiles están puestas para castigar al que hace lo malo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 14. O a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. ¿Se da cuenta? Cómo deben alabar a los que hacen bien, potenciar a los que hacen bien,
Pero castigar a los malhechores es también parte de un gobierno. Es de un gobierno, ya sea en todos los estamentos, digamos, de la autoridad civil. Lo vuelvo a repetir: ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, tienen la facultad de castigar dada por Dios. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Ya saben, tienen la posibilidad de escribir ahí en el chat. Lo pueden hacer mientras, ¿ok? Vamos con la tercera pregunta entonces. También una pregunta bien interesante. ¿Los cristianos pueden participar en política? Note bien las palabras que estoy empleando. ¿Los cristianos pueden participar en política? La respuesta es que no existe ninguna sentencia bíblica que dé una respuesta clara. O sea, en ninguna parte dice sí y en ninguna parte dice no. Ahora bien, dentro de la iglesia cristiana han habido casos de hermanos en la fe que han sido motivo de grandes cambios políticos, como fue el caso de William Wilberforce en Inglaterra, que es el personaje que precisamente aparece en la foto de la izquierda. William Wilberforce fue un hermano creyente que fue muy influyente en Inglaterra con respecto a la abolición a la esclavitud de los negros. O sea, digamos que él fue el promotor de todo esto y que finalmente dio a luz esto, y en Inglaterra se prohibió la esclavitud de las personas de raza negra gracias a la injerencia de este hermano llamado William Wilberforce. También tenemos otro caso en Países Bajos, la que antes nosotros le llamábamos Holanda, pero que ahora le cambiaron el nombre, le llamaron Países Bajos. Este hombre se llamaba Abraham Kuyper, y Abraham Kuyper fue primer ministro, o sea, presidente de Países Bajos. Y él en su gobierno hizo muchas cosas conforme a la ley de Dios. Él incluso era pastor. Entonces, en función a eso, la Biblia no dice que no puede un cristiano participar en política, ¿ok? Y lo hemos visto, han habido casos buenos en los cuales cosas, han salido cosas buenas, valga la redundancia. Ahora, sin embargo, entonces no existe una sentencia bíblica. Sin embargo, la sabiduría y la prudencia cristiana debe llevar a un creyente a participar o no de la política de este mundo. O sea, es importante tener esto en consideración. Es importante esto. Un creyente debe o no participar en política solo. La respuesta a eso solo si es sabio hacerlo o no. Por ejemplo, y esto va a modo personal, esto lo estoy hablando a modo personal, y creo tener cierta base escritural, pero lo digo como yo porque no tengo la certeza bíblica, pero creo que ningún cristiano debiese ser parte de la política partidista, es decir, de casarse con un partido político, ¿ya? Creo que en eso hay que ser bien claro. Un cristiano no debería, ¿por qué? Meterse en un partido político, porque los partidos políticos tienen una declaración de principios. Y la verdad es que en nuestro país la declaración de principios de los partidos políticos es bastante abierta. No es muy apegada, digamos, a los estándares bíblicos. Por tanto, si yo acepto ser parte de un partido político, yo lo que estoy haciendo es, de alguna forma, asentir a las declaraciones o a los fundamentos de ese partido, cuando en realidad yo debería sujetarme a las escrituras como cristiano. Entonces, por ejemplo, eso es algo importante notar. Antes de eso, una pregunta que aparece acá. ¿Un cristiano puede denunciar la corrupción de los gobernantes? De ser así, ¿cuáles son los medios, las herramientas o la metodología de hacerlo? Bíblicamente hablando, no hay ninguna respuesta de eso. No, a la luz de la escritura nadie podría decir esto es así o esto es asá. Sin embargo, sabemos que dentro de de la constitución de una nación existen pasos o existen posibilidades de hacer denuncias. Por ejemplo, está lo que se conoce como la Contraloría.
la Contraloría General de la República, que es como el auditor de lo que ocurre o de todas las personas que están en autoridad. Entonces, una persona natural puede ejercer ese derecho de establecer una denuncia contra algún gobernante en función a que no esté haciendo lo que corresponde, y se puede hacer una denuncia en la Contraloría para que investiguen eso. Y eso es lo que nosotros podemos hacer según tengo entendido, en lo que respecta a lo civil. Ahora, en función a lo bíblico, la verdad es que no hay ningún indicador de que esto pueda ser así, ¿ya? Y lo que muestra en la Escritura, o lo que uno logra, pese a que sabemos que hay hartas cosas que la Biblia no habla, pero uno no ve de pronto esa, eso de parte de los cristianos que aparecen sobre todo en el tiempo del Señor Jesucristo y en el tiempo de los apóstoles. Nunca vemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo increpa a Sergio Paulo o al rey Agripa, sino que los llama al arrepentimiento, y eso sabiendo que era otro el contexto y el deseo de Pablo era que ellos conocieran a Cristo. No vemos de ninguna forma una acusación, o por ejemplo Félix, recordemos que Félix también, Festo, y todo ello actuaron conforme a sus propias conveniencias. Incluso uno quería que Pablo le pagara para que lo dejara libre, y Pablo nunca habló. Entonces, eso en lo personal a mí me da a entender de que nuestros hermanos en la fe, en la antigüedad, sobre todo la Iglesia Apostólica, no estaba pendiente de eso, estaba más ocupada en su misión, en la comisión de predicar el Evangelio, el reino, que cambiar el reino de este mundo. Entonces, en virtud de eso, yo en lo personal sigo lo que la Escritura me muestra, que es no ser, no inviscuirme en eso, solamente hacerlo en función a las posibilidades que uno tiene, que en este caso vendría siendo el voto. Uno puede opinar o uno puede con respecto al voto, y también, como decía acá, si uno como ciudadano tiene el tiempo y las ganas de hacer una denuncia en Contraloría, lo puede hacer. Pero en lo personal, yo no veo en la Escritura eso. Espero haber contestado de alguna forma la pregunta que hicieron. Estaba hablando entonces de estos dos personas, William Wilberforce y Abraham Kuyper, que fueron personas importantes dentro de la historia de estos países, Inglaterra y Países Bajos respectivamente. Ahora, el hecho de que un cristiano participe en la política, yo creo que lo puede hacer ya de una forma individual. Y note esto, individual. Por eso no puse, debe la iglesia participar en política, porque la iglesia no debe participar en política. La iglesia es una cosa y el Estado es otra cosa. No podemos mezclar la iglesia con el Estado. Pero una persona, un cristiano individual, no hay una prohibición de participar en la política, porque puede ser también hacerlo como una profesión, como una vocación, como un oficio cualquiera. O sea, ¿puede un cristiano ser militar? Puede. ¿Por qué no? Puede ser militar. ¿Puede un cristiano ser gendarme? Puede. ¿Por qué no? Sí puede, está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Puede ser un cristiano político? Puede, en ese sentido. Entonces entiéndase bien que de forma individual uno está llamado a predicar y a llegar a distintos lugares a proclamar el Evangelio de Cristo. Lo que sí, en lo personal, yo no creo que sea sabio y prudente es hacerse parte de un partido político, o lo que se ve mucho hoy es crear partidos políticos cristianos. Yo creo honestamente que nuestro llamado no es a cambiar la sociedad, porque nunca podremos cambiar la sociedad. De hecho, los americanos ya vienen de vuelta con eso, y yo se los comentaba el otro día en el estudio de Cosmovisión. Muchas personas que son senadores, que son cristianos en Estados Unidos, dicen que se dieron cuenta que era imposible cambiar al país, cambiar a la gente a nivel de leyes, porque lo único que cambia a las personas, a una sociedad, es que haya un cambio individual en cada participante, en cada pieza de lo que se conoce como sociedad. Y ese cambio interno lo hace el Espíritu Santo en las personas. Lo único que cambia a una sociedad es que quienes la componen, es decir, las personas, conozcan a Cristo. De manera que nuestra labor, más allá de hacer un partido político cristiano donde protejamos la vida, hermanos, prediquemos el Evangelio. Obviamente tampoco avalemos estas políticas
que intentan validar o permitir cosas que atentan directamente contra la voluntad de Dios. Pero de ahí a que hagamos un partido político cristiano o que apoyemos un partido político, honestamente, en lo personal, creo que es muy poco sabio y poco prudente en lo que respecta a lo que la Biblia nos instruye. Deme un segundito. Pensaba en Natán cuando denunció el pecado de David, en Juan el Bautista cuando denunció el Nerón, cuando denunció... claro, pero ahí estamos hablando de pecados. Obviamente, todo pecado debe ser denunciado. La pregunta anterior decía, un cristiano puede denunciar la corrupción de los gobernantes. Yo lo entendí más bien como la corrupción en el ejercicio de su cargo. Ahora, claro, en función a los pecados, sí, evidentemente uno puede denunciar los pecados de cualquier persona, llamarlo al arrepentimiento, que es lo que siempre un cristiano ha hecho, ¿cierto? A eso todos estamos llamados a hacerlo, pero en función a lo que tiene que ver con la corrupción de los gobernantes en el ejercicio de su cargo, y eso ya es otra cosa, y en virtud de eso iba mi respuesta. Se puede ver como también profesión oficio. Perfecto. Aquí está esta otra foto que ven ahí ustedes a su izquierda, es el buen Abraham Kuyper. Bueno, la pregunta número 4. ¿Los cristianos pueden aceptar cargos dentro de la autoridad civil? Note que la pregunta anterior era si puede participar en política, ¿ya? Esa era la pregunta anterior. Esta pregunta es distinta, es si puede aceptar cargos dentro de la autoridad civil, ¿ya? O sea, es distinto porque, por ejemplo, una cosa es ser político y otra cosa muy distinta es ejercer un cargo administrativo que tiene que ver con este tipo de cosas. Por ejemplo, si alguno de ustedes que es abogado lo llaman a trabajar en la Seremía de Justicia, por ejemplo, o alguna cosa de ese tipo, la respuesta es sí, es lícito aceptar estas cosas. O sea, si a nosotros se nos invita a participar dentro de un cargo civil, nosotros podemos aceptar esos cargos, pero evidentemente es necesario que los desempeñemos con una conciencia cristiana y en sintonía con la justicia y la paz, como fue el caso, cierto, emblemático de José, quien de la cárcel fue llevado a estar delante del faraón y ser segundo después de faraón en el tiempo de la hambruna. El caso de Daniel también, cierto, que fue una persona muy importante, tanto como para Nabucodonosor, como lo fue también para el Darío. Entonces, nos encontramos con estos casos. Y el caso de Nehemías, ¿cierto? Lo vimos cuando estudiamos el libro de Nehemías, cuando vimos la serie Sermones de Nehemías. Él era copero real, un cargo de mucha responsabilidad en el del imperio medo-persa, y Nehemías también estuvo en ese cargo de autoridad. Pero, note bien, en cada uno de esos fueron invitados a participar. No es que ellos se promovieron para participar, no es que ellos se congraciaron con algún partido político para que después, cuando salieran electos, pudiesen alcanzar un cargo dentro de una subsecretaría o de alguna gobernación, cosas por el estilo. No, lo que vemos ahí en el caso de estos hermanos en la fe es que ellos fueron invitados por los gobernantes a participar y ejercer cargos dentro de la autoridad civil. O sea, si a nosotros se nos invitara a participar, bien podemos hacerlo. En el caso, por ejemplo, durante la semana estuve viendo unas noticias y se informaba que en Brasil se renunció el ministro, o se destituyó, no recuerdo bien, le pidieron la renuncia el presidente Jair Bolsonaro al ministro de Justicia, y en su lugar está ahora un hermano cristiano que es abogado y que ahora él es ministro de Justicia. Él fue invitado a participar en eso. Entonces, si él fue invitado a participar de ese cargo tan importante como lo es un ministerio, particularmente el Ministerio de Justicia, tiene una gran responsabilidad y puede aceptar, como no, ese cargo. Proverbios 14:35. El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, pero su enojo es contra el que obra vergonzosamente. Si nosotros actuamos bien, si nosotros somos referentes para nuestras comunidades, obviamente las personas que están en autoridad
pueden conocernos y pedirnos que ayudemos a desarrollar bien esas labores que ellos ejercen. Y si se nos llama o se nos ruega que participemos de alguna forma en algún cargo, lo podemos aceptar, como dice acá. O sea, si nosotros oramos sabiamente, obviamente llamaremos la atención, y si hay un gobernante o una autoridad que ama la justicia dentro de todo, no es tan corrupto como, o tan corrompido como, pese a quizás no conocer al Señor, la verdad es que podemos participar de ello. Romanos 13:6, pues por esto, también ustedes pagan impuestos. Note esto, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. O sea, si los gobernantes son servidores de Dios, y nosotros también somos servidores de Dios, también podríamos servir a Dios siendo parte de una autoridad. Entonces, en ese caso, no podríamos, un creyente no tiene prohibido el participar de un cargo político, o de un cargo más que político, quizá un cargo civil, que evidentemente no lo haya buscado con un interés, llamémoslo así. Pregunta número 5, entonces, en función a todos estos principios que vimos. Vimos que la autoridad fue establecida por Dios. Vimos que esta autoridad tiene una responsabilidad y va a dar cuenta delante de Dios, y su función principalmente es dar retribución buena a los que oran con justicia y castigar a los que hacen lo malo. Ya tenemos ese principio. Entonces, en función a este ramillete de verdades que ya hemos analizado, viene la pregunta número 5. ¿El cristiano se debe sujetar a las autoridades civiles entonces? Y la respuesta es sí. Y hemos visto, en el intertanto del desarrollo de este estudio, varios pasajes que corroboran eso. Lo vimos en Romanos, lo vimos en Primera de Pedro, donde dicen que debemos sujetarnos a las autoridades, ¿cierto? Entonces eso ya está más que claro. Debemos sujetarnos en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la reprensión, sino también de la conciencia. ¿Ok? O sea, ¿qué significa esto? Que debemos sujetarnos a las autoridades, pero en el Señor, ya lo mencionamos la otra vez cuando hablamos de la libertad de conciencia, y de también de la libertad de conciencia, la libertad cristiana, y vimos que si se nos obliga a cumplir una ley que atenta contra la voluntad de Dios expresa para nosotros, obviamente nosotros debemos rehusar cumplir esa ley. Entonces eso ya lo sabemos, lo tenemos por defecto. Entonces debemos sujetarnos en el Señor a todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la reprensión, sino también de la conciencia. O sea, lo que establezca una autoridad gubernamental, nosotros debemos obedecer, debemos acatar, nos guste o no nos guste. La Biblia nos lo dice. Y si los pasajes que ya vimos anteriormente no fueron suficientes para convencerlo, les tengo otro de regalo. Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales, aquí Pablo le está diciendo a Tito, ya que a los hermanos de Creta, dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. O sea, Pablo se encarga de que Tito les recuerde que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Hermanos, debemos sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades, nos gusten o no. ¿Por qué? Porque nos estamos sujetando a la autoridad de Dios en esa persona, y no necesariamente a el ejercicio del cargo que estas personas estén llevando. Eso es, yo puedo tener mi opinión, tú puedes tener tu opinión, pero lo que no tiene lugar a nuestras opiniones es lo que la palabra de Dios ordena. Y la palabra de Dios nos ordena esto. Hermanos, estemos sujetos, no estemos hablando mal de las autoridades. Ya no podemos nosotros caer tampoco en generalizaciones, meter a todos en un mismo saco. No podemos hacer eso. La verdad es que nos encanta, vivimos en función a eso. Y muchas veces también, recuerden la regla de oro, no hagamos nosotros lo que no nos gusta que nos hicieran nosotros. Y en este último tiempo hemos visto cómo se ha atacado mucho la iglesia evangélica, y se generaliza toda la iglesia evangélica como si fuéramos todos uno solo.
Y la verdad es que a nosotros no nos gustan que generalicen con respecto a la iglesia evangélica. Nosotros no somos como esos pseudo pastores que aparecen en la televisión hablando puras tonteras y dejando mal el nombre de Cristo. Y nos molesta cuando generalizan eso. Bueno, tampoco nosotros debemos generalizar a todas las autoridades, a todas las instituciones, ¿ya? A todas las instituciones. No debemos generalizar, ¿ya? A todas las instituciones. Todos están compuestos por personas, algunas corruptas, otras no. En el ejército hay grupos de hermanos cristianos, en la armada, me acuerdo que está la iglesia flotante que se llama, en los carabineros también hay hermanos cristianos, entonces nosotros no podemos decir que esta institución es cierto, si sabemos que ahí hay hermanos en la fe, hasta en la policía de investigación hay hermanos en la fe, en todo lugar hay hermanos en la fe, entonces no podemos nosotros generalizar, sí hay personas malas. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es corrompido. Entonces tenemos que tener cuidado y sujetarnos a las autoridades. Hermano, si un carabinero lo para usted, usted pare. Si le pide los documentos, no le diga, ¿y por qué? Dele los documentos. Es una autoridad. Es una autoridad. Dios la dio. ¿Me gusta? No me gusta. Usted me pregunta, pastor, ¿a usted le gusta eso? No, no me gusta, obvio. Mi carne se rebela contra cualquier autoridad porque es propio de mi naturaleza, rebelde, pecaminosa, rebelarse ante la autoridad. ¿Pero qué dice la Biblia? Sujétate. Sujétate. ¿Qué tengo que hacer yo? Que puedo, habiendo nacido de nuevo, teniendo al Espíritu Santo adentro, me sujeto, me sujeto. ¿Me gusta? No, pero lo hago porque es lo que corresponde. Dios le dio esa autoridad. Hermanos, es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Seamos bíblicos. Nos va a costar, obvio, porque tenemos que luchar contra nuestra naturaleza, pero hagamos conforme a lo que la Escritura nos muestra. Entonces, pregunta número 6. ¿Qué debemos hacer los cristianos por las autoridades? La respuesta, hermanos, nos guste o no, debemos ofrecer súplicas y oraciones en favor de ellos. Súplicas y oraciones en favor de ellos. Lo repito, por si se olvidó. Súplicas y oraciones en favor de ellos. ¿Para qué? Para que podamos vivir bajo su gobierno, ¿cierto? De una vida tranquila, sosegada, en toda piedad y honestidad. Y también debemos orar por ellos para que puedan conocer el Evangelio, que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Eso es lo que la Biblia nos dice con respecto a las autoridades. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros reclamamos, los insultamos, pero no oramos por ellos. Y sabes que la Biblia nos manda ¿a qué? La Biblia no nos manda a insultarlos. La Biblia nos manda a orar por ellos. Nos manda a descalificar, a decir, ¡ay, qué ignorante, qué tonto! ¿Cómo dijo esa estupidez? La Biblia no nos manda eso. Y yo con esto no quiero que se malentienda que estoy a favor de un gobierno. Yo no estoy a favor de un gobierno. Yo estoy a favor de lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que debemos sujetarnos a las autoridades y que debemos respetar a las autoridades. Por tanto, eso es lo que debemos hacer. Y punto. Y punto. No hay espacio a el diálogo en esto cuando son ordenanzas que son dadas por Dios. No hay espacio al diálogo. Solamente es una orden dada por Dios. Entonces, amados míos, nuestra labor es ofrecer súplicas y oraciones en favor de estas personas. Demos un segundito que hay un sonido por acá que no puedo. Ahí está, lo detecté. Ahí está. Se me estaba filtrando un sonido. Ahora sí. Entonces, ¿para qué? Oremos por ellos, para que podamos vivir tranquilamente en este mundo. También para que puedan arrepentirse y creer en el Evangelio. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y busquen el bienestar de la ciudad, de donde, a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. El contexto de esto es la deportación, ¿cierto? La deportación, o sea, no es nada agradable. Entonces, Dios le está diciendo a los israelitas, busquen el bienestar de la ciudad donde yo lo he desterrado. Hermanos, en este sentido, si nosotros hacemos una aplicación de este pasaje, nosotros tenemos un reino, el reino de los cielos, pero estamos en este mundo, estamos en esta ciudad, como lo mencionábamos la otra vez, en esta Babilonia, que es el mundo,
y estamos acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar el bienestar de la ciudad, de esta Babilonia, de este mundo donde estamos. Rogar al Señor por ello, rogar. ¿Por qué? Porque si en este, digamos, los gobernantes de este mundo están bien, nosotros también vamos a estar bien. Y es lo mismo que habla aquí Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y note lo que dice acá. Cuando dice todos los hombres, se está refiriendo a todo tipo de hombres. No a todos en general, no a todos en totalidad, en cantidad, sino en tipo. Por los reyes y por todos los que están en autoridad. Hermanos, exhorto, dice Pablo, a que se hagan plegarias y oraciones y peticiones y acciones de gracia por todo el hombre, incluyendo los reyes, a todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando dice eso, no quiere que todos en cantidad, sino que de todo tipo de hombres sean salvos. ¿De quién está hablando? De los que mencionó anteriormente, los reyes, los gobernantes que se encuentran en autoridad. Dios quiere de que todo tipo de personas sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, incluidos los que se encuentran en autoridad. Por tanto, nuestra oración no solamente debe ser por nuestras autoridades que hagan lo correcto para que podamos vivir una vida quieta, sino también podamos rogar por ellos para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debe ser el deseo de nuestro corazón también, orar por nuestros gobernantes en función a eso, en función a eso. Así que, hermanos míos, insisto, respetemos las autoridades, respetemos. Si son ineficientes, pero no nos pongamos nosotros a ser, digamos, eh, jueces condenatorios. Sí, jueces en función a lo que vemos, obviamente, pero nosotros no podemos sobrepasar la autoridad que Dios ha delegado ahí. Entonces, seamos prudentes, seamos prudentes. Sea quien esté como gobernante, sea de izquierda, sea de derecha, da lo mismo, nos guste o no nos guste, sea simpático, no sea simpático, sea ridículo, sea lo que sea, nosotros debemos sujetar y respetar a las autoridades, porque cuando lo hacemos, estamos sujetando y respetando a aquel que dio esa autoridad, que es nuestro Dios. No sé si tienen alguna pregunta, amados míos.